Hola, buenas tardes. Hoy día para lo que es mi proyecto doctoral, como para el público general, he decidido hacer un pequeño podcast eh, narrando un resumen de la historia de la isla de Pascua, o Rapa Nui, que es el nombre polinesio. Aunque hay que decir que el nombre Isla de Pascua es más antiguo. Eh, Rapa Nui es un nombre que le pusieron los isleños que habitaron la isla posterior al genocidio peruano. Eh, Eso no significa que no sea el nombre nativo, pero no es el nombre que tenía la isla antes de 1860. Bueno, vamos a partir por el principio. Lo voy a hacer a base de este texto, que es de Ramírez, publicado el año 2006, se llama Cronología y Fuente de la Historia de Rapa Nui entre el año 1722 y 1966. ¿Ya? Después de eso vamos a continuar después del 66. Pero bueno, vamos a partir. Esta cronología parte en 1722. Pero yo no estoy 100% de acuerdo con partir una cronología sobre la isla en 1722. No porque no existe una prehistoria, no porque no considero la prehistoria, porque claro, esta es la historia de la isla, no la prehistoria, ¿ya? Eh, Porque la prehistoria o la protohistoria tiene que ver con los registros ya orales o tradicionales y arqueológicos que no necesariamente están escritos, ¿ya? Eh, pero podríamos hablar de una de un predescubrimiento de la isla por parte de del capitán Davis, eh, que es descrito por Dampier y Waffer, que ambos describen, Waffer al menos por primera fuente según él, y Dampier porque se lo contó el capitán Davis, una isla que está a 600 ligas, que es un tipo de unidad métrica que se usaba en aquellos tiempos, no sé cuál es exactamente la relación, de Copiapó, en el meridiano 27, perdón, latitud 27. Y es identificada como una nueva tierra por Waffer como simplemente una isla, pero por Dampier como Terra Australis por sí misma. Y esto significa que posiblemente era un continente entero. Esto va a llevar a que en 1722 Jacob Rogoven, un holandés financiado por la Compañía de Indias Occidentales, retomara el plan de su padre, este era el mapa que había hecho su padre, de poder encontrar Terra Australis. Ante la pista de que da Dampier, de que posiblemente ahí en donde aquí se ve claramente donde está la tierra de Davis, era el filo norte del continente del sur, que era un continente fantástico que se creía la existencia desde la antigüedad y que tenía un carácter parecido al que aparece aquí como una Antártida gigante. Este es el viaje que hace Rogoven y lo que quería descubrir Rogoven era quizá un reino con el que comerciar y una ruta más fácil para poder llegar a hacer transacciones económicas con lo que eran las colonias de Borneo y de las islas de las especias, lo mismo que había querido buscar Cristóbal Colón. Como dice aquí, mueren 10 isleños a causa de que por un pánico que tenían los mismos holandeses en un momento. Aún así se podría decir que no fue un encuentro desastroso, porque pues se entendió de que fue de cierta manera un error, o sea, algo que claramente marcó la violencia típica en la que llegan los europeos y occidentales a otras tierras.
pero algo que también lamentan los mismos oficiales de esta expedición. Bueno, esta situación lleva a que los pascuenses le ofrezcan todo, de todo en la isla, claramente para que de cierta manera no vuelvan a hacerlo. O sea, claramente se sintieron amenazados los nativos, por así decirlo. Bueno, resulta de que los diarios de navegación de esta expedición se pierden, eh, excepto por uno de Bregenz. Y a la siguiente expedición de 1770, los españoles solamente apenas saben de la expedición de Rogoven, solamente la escuchan y creen que en ese lugar está la tierra de Davis y la isla al mismo tiempo, porque les llega la información pero de manera indirecta. Y los españoles piensan que hay un error cartográfico por esta información indirecta que les llega, de que la tierra de Davis y la isla de Pascua están superpuestas una sobre la otra. Y les parece, bueno, primero que todo les parece una contradicción y segundo les parece un lugar peligroso para que los ingleses, que ya estaban teniendo lugar navegaciones como las del Capitán Cook en ese tiempo, y que los españoles tenían mucho miedo que los ingleses pusieran un puerto para poder invadirlo y invadirlo a través de la piratería. Entonces fueron a la isla a hacerle toma de posesión. Y los españoles en esta toma de posesión hacen firmar a los jefes pascuenses esto. Y queda impregnado esta firma, que es muy interesante porque posteriormente se va a llevar a pensar de que tiene una relación con la escritura Rongo, que la famosa escritura, y que claro, deja una primera marca escrita de parte de los mismos nativos de la isla. Al contrario de lo que se podría pensar, los españoles y los pascuenses se llevan bastante bien. No, pero los españoles nunca más vuelven a la isla posteriormente porque la isla es muy difícil de encontrar para cualquier navegante. 4 años después llegan los ingleses con el famoso Capitán Cook en la Resolution y en la Adventure. Estos 10 viajes son fundamentales. El Capitán Cook, al ser uno de los máximos exponentes de la ilustración, pone el nombre de la isla de Pascua ya directamente en la enciclopedia y clasifica a la etnia como Polinesia con Forster, ¿ya? Que es su científico a cargo. Felipe González establece, por así decirlo, las primeras relaciones con las zonas hispanas de Perú y Chile, ¿ya? Y Rogoven es básicamente el que lo descubre. Y Davis es quien por así decirlo, la predescubre. Claramente nadie puede descubrir una isla en el sentido nativo, porque la isla ya estaba habitada, sino que el sentido de descubrimiento se refiere a la ciencia, porque se hace un descubrimiento científico. Claramente no tiene sentido desde un punto de vista políticamente correcto, pero sí tiene sentido desde el punto de vista del colonialismo científico. El siguiente navegante en ir a la isla es la expedición de Lapérouse a mando del Astrolabe. Este es un viaje muy corto, pero deja otro registro adicional aparte del de los 3 anteriores. Y deja, por ejemplo, le deja algunas cosas a los pascuenses, pero está menos de un día. El siguiente siglo corto, que va relativamente desde el viaje de Lapérouse, de 1786 hasta 1862, es un periodo muy oscuro y muy controvertido de la historia de la isla.
es probablemente podríamos decir una segunda prehistoria, porque existen muy pocos registros, eh, y suceden cosas muy importantes, pero no las conocemos bien. Como se puede ver en esta cronología, efectivamente hay barcos que van a la isla y hay ciertos escritos sobre lo que pasa en la isla, pero son barcos balleneros que en general no guardan un registro. O sea, esta es la época de los balleneros en que entran a la isla y la usan como refugio y empiezan a prostituir, violar, no sé, a las mujeres de la isla. Los polinesios siempre han tenido una cultura sexual muy abierta. Es común en muchas sociedades que son diferentes a las nuestras, en que la sexualidad es muy abierta, claro, porque no existe ningún problema en tener sexo si lo único que buscas es reproducirte, porque existe muy poca población y no hay enfermedades. Pero el problema es que los balleneros sí tenían muchas enfermedades y eso lleva a un gran desastre, a un primer desastre demográfico, y a un gran problema entre las mujeres de la isla y mortandad. Incluso yo he llegado a leer historias de que a mujeres se les destruía completamente todo su aparato reproductivo, eh, por enfermedades venéreas. Y ya en 1804, que es relativamente casi 20 años después de la Perús, el capitán Liasinki va a la isla y tiene problemas. O sea, lo recibe una piedra. Y además, en este periodo se están tirando abajo los mismos pascuenses que al parecer están en un conflicto interno. Eh, Están tirando abajo los Moai. Esto va a llevar a cabo un proceso en que cuando los chilenos tomen posesión de la isla no va a haber ningún Moai de pie. Insisto, ninguno. Todos los Moai que vemos en pie hoy en día han sido levantados durante el periodo de la República de Chile. Ojo. En un segundo periodo de este siglo corto, que es relativamente de 1830 hasta 1862, relativamente, empiezan los raids esclavistas a la isla. Uno parte un buque norteamericano, claro, probablemente mismos buques, no se sabe exactamente cuál es los previos al 62 y cuántos intentos de esclavitud vivieron en la isla, pero claramente el más importante fue el raid esclavista peruano, que básicamente extermina prácticamente toda la isla de Pascua como la entendieron los primeros navegantes. Y como era hasta ese momento, la isla de Pascua prácticamente va a cambiar completamente desde este periodo hacia adelante. Podríamos decir de que es casi un etnocidio total. Genocidio, etnocidio total. En donde la isla nunca más va a volver a ser lo que era. Eso lo saben muy bien los pascuenses hoy en día, o Rapa Nui, y lo saben muy bien los historiadores. No es algo controvertido. Es algo que es realmente penoso. Y gran parte de la población Rapa Nui muere en las guaneras en Perú, principalmente por esclavistas peruanos, y también se dice por, ¿cómo se llama?, algunos capitales chilenos mercantes al estilo Diego Portales, quizá, no Diego Portales personalmente, pero que habrían estado dentro de habrían tenido participación en las guaneras. Bueno, las guaneras son un tema muy interesante
De hecho, de cierta manera son los que llevan a la guerra al Pacífico en Chile. Esto hace que los Sagrados Corazones de Jesús, desde su base en Tahití, intenten salvar a través del poder de la Iglesia Católica a los pascuenses que están vivos. Bueno, no solamente esto hacia Pascua, hacia toda Polinesia, este rey esclavista, eh, para devolverlo a la isla. Se devuelven algunos y los que vuelven están enfermos, con varias enfermedades, entre ellas la lepra, lo que hace que más pascuenses mueran. Eh, bueno, y además se instala los Sagrados Corazones de Jesús, eh, eh, permanentemente. Una vez, la primera vez falla, pero después luego permanentemente hasta casi fines de siglo, la isla, lo que es muy importante, porque ya podríamos hablar de una primera colonización de la isla, ya por así decirlo, una colonización evangélica, pero también una toma de algunas tierras. Claro, aquí está el texto de lo que estaba diciendo antes. Y, y claro, esta catástrofe es tal, para que la mesuren solamente, ya no me sé la estadística exacta, pero alrededor de 30 Rapanuis antiguos vuelven a la isla. Rapanuis antiguos se refieren a los Rapanuis antes del genocidio, ¿ya? Y solamente quedando alrededor de 15, 16 mujeres fértiles Rapanui, de las cuales Rapanui antigua, de las cuales descenderían todos los Rapanui actuales. Esto es muy fuerte porque esto puede mostrar la escala del efecto que tuvo esta incursión esclavista colonial de parte principalmente peruana, minoritariamente chilena, eh, de parte del... Claro, para poder explotar las guaneras. Es, la catástrofe es tal que todo el conocimiento antiguo de la isla en general se pierde. Esto va a dejar una gran marca a los Rapanui. Esto va a llevar, por ejemplo, a todo el estudio que lleva al Rongo Rongo, que son estas tablillas, eh, de lo que parece ser una escritura, eh, que es de la isla antigua, ¿ya? Y que posteriormente a la destrucción de los esclavistas, estas tablillas ya ningún pascuense va a saber leerlas, porque prácticamente todos los sabios que sabían leerlas o sabían interpretarlas, porque tampoco se sabe exactamente qué son, podría no ser escritura, podría ser algo relacionado a la escritura, eh, podría tener otra lógica, podría ser otro tipo de registro, podría ser, no lo sé. Eh, pero claro, se pierde totalmente la interpretación. No, ya no es posible saber realmente lo que dice esto, y de cierta manera solamente esto es una característica de todos los aspectos culturales que se pierden en la isla, por así decirlo, porque no podemos saber hasta hoy en día hasta dónde es el alcance de la destrucción que genera este etnocidio hacia la isla. O sea, la isla posterior a esto nunca va a ser la misma. Eso es definitivo. Entonces, desde este periodo,
se instala, como ya había dicho, Pílito Russell como misionero en la isla. Y claro, y ahora la isla tiene un europeo, porque claro, una de las razones por las que los esclavistas peruanos van a la isla a hacer estos saqueos de personas, eh, es porque básicamente no habían europeos. Y a Piloto Russell se pone en la isla a, a evangelizar a los pascuenses. eh, y básicamente como para empezar a hacer un acercamiento lo que sería hacia al mundo francés, que es a la colonización de Tahití. Pero la isla sigue muy aislada, porque Isla de Pascua está muy lejos de Tahití, muy lejos. No, y hay muy pocos barcos que van a la isla en este periodo. En el periodo en que la misión se instala, está todavía una epidemia de tuberculosis y otras enfermedades que está llevando cada vez a morir más la población, al punto de que los mismos sacerdotes creían que iba a morir todos los pascuenses ya finalmente, porque pensaban que tenían varias teorías. Bueno, sí, ellos mismos debieron haber estado afectando sin darse cuenta, pero claramente la mayor parte de las enfermedades que venían eran de, de las malas condiciones laborales que tenían con los peruanos. Entonces, estamos en un periodo en que los pascuenses están en un serio riesgo de extinguirse. Eh, de cierta manera, eh, la misión católica de los Sagrados Corazones ayuda en algo, en que se evita esta extinción. Pero empiezan a suceder nuevos acontecimientos que llevan a nuevas catástrofes antes de la colonización de Chile. Llega un señor llamado Jean-Baptiste Onimi Dutropornier. A mí personalmente me gusta llamarle a este personaje el Hisoka de la Isla de Pascua, porque es, claro, para la traducción latinoamericana es Cazador X. Eh, es No hay un calificativo exacto para denominar el sadismo, el colonialismo, eh, la perversión que es esta persona. No lo digo desde un punto de vista conservador. Este señor llegó a la isla de Pascua raptándose a una mujer que se llama Coreto, que no es de la isla, o sea, no nació en la isla, y hace un reino o sea, se declara rey de la isla en una intriga con lo que es el Consejo de Estado que forma con los sacerdotes con los Sagrados Corazones, y los empieza a engañar de tal manera que finalmente le empieza a hacer la guerra, por así decirlo, prácticamente empieza a restablecer, por así decirlo, en cierta forma el orden antiguo de la isla, echando a la misión católica y también echando a los pascuenses. Básicamente lo que quería hacer Dutor Bornier era echar a todos los pascuenses para quedarse con esa isla como suya, como una ovejería gigante, a costas de este personaje, Brander, que era porque Dutor Bornier era el empleado de Brander, que es un empresario judeo escocés y tahitiano,
que básicamente tiene un monopolio muy grande dentro de todo lo que es Polinesia, y este señor sería su empleador, ¿ya? Y básicamente se está llevando a la población de la isla a Tahití, y o sea, podríamos hablar de una segunda ola de posterior a la del raid esclavista, de un segundo éxodo de los pascuenses, eh, lo que llevaría aún más a debilitar lo que es la población de la isla. De hecho, y esto lleva a llevar a una conexión, a que va a permanecer hasta hoy en día, de los pascuenses con la Polinesia francesa. Porque hasta hoy en día viven muchos pascuenses, o Rapa Nui, en la Polinesia francesa, y muchos polinesios franceses viven en la isla, y si finalmente ya no hay manera de diferenciarlos. Por eso, en este periodo es donde se le pone el nombre Rapa Nui. ¿Entienden? Porque el nombre Rapa Nui no está en Rapa Nui antiguo, es un nombre que dicen que viene de personas que vienen de Rapa Iti. Que dicen, como de esta manera, de que Rapa Iti, Rapa Chica, y Rapa Nui, Rapa Grande. Es la isla grande y la isla chica. Que no, y claramente no es el nombre que tenía antes de 1862, sino que nace alrededor de este periodo. Bueno, Buto Pornier, que finalmente, que bueno, dentro de los calificativos que se le podrían dar a este señor, aparte de ser un tirano, un patriarca, un violador de mujeres y de niñas, asesino, incitador de la guerra, un veterano de guerra de la guerra de Crimea, que estaba completamente loco, pirata, empresario, eh, instigador, carbonero, además, no sé, todo, se podríamos decir de que todo lo hacía en pro de ser colonia francesa y él quedarse con la isla y quedarse como un rey de la isla. Lo que lleva finalmente a que los mismos pascuenses lo maten cuando dominaba la isla, y finalmente gracias a eso, la isla vuelve al dominio de la misión, y de cierta manera vuelve, no sé por así decirlo, el orden un poco. eh, Claramente sabemos los efectos que tiene la evangelización, que otro nivel de culturalización. No se puede dejar de lado el hecho de que la evangelización va a también destruir más las tradiciones y la forma en que ven la sexualidad, principalmente los polinesios y los pascuenses, el modo de vida pascuense hasta hoy en día. Durante este periodo, en 1868, el barco Topace se lleva el Moai, hace una pequeña narración sobre la isla, y se lleva un Moai, lo saquean básicamente, el que ahora va a ser devuelto a la isla. Y ese acontecimiento es muy importante, porque claro, para los acontecimientos internos que se están viviendo dentro de la isla quizás no parezcan tan importantes en este momento, pero en el momento en que se pone el Moai en el Museo Británico, Imperial Británico, la isla de Pascua va a pasar a estar a tener una fama diferente, porque ya esas estatuas tan majestuosas que estaban en la isla ya no solamente son una ficción, sino que están en el museo. Le dan una gran publicidad a la isla y empiezan a hacer todo un imaginario. Y en este periodo hay una explosión de literatura relacionada a la isla, de comentarios de diversos tipos, de diversos autores,
Y es en el momento en que la idea de Moai nace muy fuertemente y pasa de ser algo que está meramente en el imaginario. Es algo muy importante, pero no aparece en esta cronología porque claro, esta cronología está centrado en lo que pasa, en los acontecimientos que pasan en la isla. En 1969, claro, muere Bornier, echa a los sacerdotes y la isla queda con alrededor de 650 habitantes. No, Bornier muere posteriormente en 1870. No, 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 no. Bornier le dispara a Russell sin herirlo. En 1870 la corbeta Higgins hace la primera narrativa sobre la isla chilena y le vende armas a Bornier, lo que termina en más poder para este y finalmente bueno, Bornier le dispara a Russell, los terminan echando, Bornier termina echando a la misión. En 1871 y 72 McClujo Maclay viaja a la isla y ve la isla prácticamente desierta. Y después posteriormente viene la flor y también ve la isla prácticamente desierta con esto, con algunos Moai todavía de pie, pero eh, se hace todo perdón, Pierre Loti, que fue un candidato al premio Nobel de literatura, eh, hace toda una narrativa fantástica sobre la isla que va a afectar en la forma romántica de ver la isla. Podríamos decir de que Pierre Loti es la forma romántica de ver la isla, Miclujo Maclay es la forma, por así decirlo, toltoliana, no sé si cómo decirlo, pero de realismo proletario, por así decirlo. Y la forma de verla de cómo se llama del Topace es la positivista. Entonces una se centra en el pasado que ya no existe de la isla, en los Moai. La otra se centra en el presente nefasto que tiene la isla, fatal, que ya no se puede saber nada. Y bueno, lleva una tablilla rongo rongo hasta Leningrado. Eh, y, y la otra se centra en los bellos, que son los Moai, y, y los románticos que son, y en un pasado, no sé, un punto de vista que yo no puedo compartir. Además que no es capaz de ver el desastre que está pasando en la isla. Ese tipo de personas son las que están postulando al premio Nobel de literatura a principios del siglo XX. Bueno, ¿para qué vamos a decir si el premio Nobel de literatura se lo ganó un cantautor estadounidense de rock? Pero bueno, eh, la corbeta O'Higgins va a la isla y con primera vez con Policarpo Toro. Esta es la primera vez que va Policarpo Toro. Anterior van a otros. Eh, y el 76 termina el reinado de Bornier, los matan los mismos isleños ante todo tipo de violaciones que hacen. Este es un dibujo de las flores de parte de Pierre Loti. O sea, las flores, la fragata. Bueno, posteriormente, hasta este periodo, empieza a haber un cierto turismo hacia la isla, un turismo científico. Es bastante interesante este periodo en que este personaje que se llama Alexander Salomón pasa a ser el nuevo gobernador de la isla por parte de Brander,
que era el mismo, como es el nuevo empleador de Brander, que ya no es como Brutor Dornier. Eh, y este empieza a hacer las primeras incursiones turísticas a la isla, eh, y como funciona como un primer guía turístico este señor, y trae a el capitán Geiser, lo ayuda, después a la expedición estadounidense, eh, bueno, entre todo esto también vuelve la los misioneros a la isla posterior de la muerte de Bornier. Aquí sale de que en 1885 se vota el último Moai, el Moai Paro, del Aju Tepito Tecura. En este periodo anterior hay un juicio por la sucesión de la isla y un tribunal de Haití confirma la cesión de derecho a la sucesión Brander, que son los capitalistas de Tahití, y el gobierno de Chile empieza a preparar la colonización de la isla con el agente Policarpo Toro, ¿ya? Incluso en el año 1887 se deja un grumete para que aprenda el lenguaje y se pueda parlamentar con los naturales. Y esto va a llevar, bueno, Policarpo Toro consigue los derechos de la... Pero eso va a llevar a todo un enredo legal posteriormente. Y, y finalmente se hace un acuerdo entre los chilenos y el gobierno de Chile, con su representante Policarpo Toro, y los pascuenses, para que la isla, que estaba en un estado deprimente, la isla sea una, por así decirlo, un protectorado, ¿ya? No parte de Chile, lo que aceptan los pascuenses. O sea, con esto termino la primera parte de este video, porque de aquí en adelante hay un cambio muy radical en la isla. O sea, al ingreso a Chile, la isla de Pascua es una nueva era en la isla, donde cambia prácticamente toda la estructura política de la isla. En los siguientes años van a empezar a haber muchos cambios, y por eso pediría que se suscribieran para poder seguir haciendo este pequeño resumen sobre la historia de la isla. Y eso, muchas gracias.